Chicas y chicos también, no los voy a dejar por fuera. Bienvenidos un día más al canal. Espero que se encuentren muy bien porque el día de hoy el tema que nos ocupa son los poros abiertos de la cara. Este tema también es favorito por ustedes, al igual que las manchas en la cara. Resulta y acontece que aquí en el canal nosotros hicimos video reseña de manera separada, de manera individual. Le hicimos su respectivo video tanto a este producto que es el Instant Pore Eraser Baby Skin de Maybelline como a este otro que es el Sebium Pore Refiner de Bioderma. Cada uno de estos productos tiene aquí en el canal su video exclusivo donde lo analizamos a cada uno, el precio, cómo trabaja cada uno, qué hace, para qué tipo de piel, todo de manera individual. Pero resulta que pues ustedes les ha gustado muchísimo este video, YouTube me lo deja bastante claro que les ha gustado, pero resulta que después de esos videos reseñas de manera individual, ustedes han hecho una pregunta que se ha hecho muy frecuente aquí en el canal y es ¿cuál de estos dos productos es mejor? Así que el día de hoy lo que vamos a hacer es nuevamente, vamos a detallar toda la información de estos dos productos, pero no de manera individual, sino en conjunto, de forma comparativa. Vamos a comparar uno con otro para ir extrayendo entonces toda esa información que necesitamos al momento de hacer una compra, al momento de que tú llegues a un establecimiento. Pues si te encuentras con estos dos productos, sabes que este producto es bueno y sabes también que este es bueno porque se supone que ya viste el video reseña de cada uno de ellos. Pero entonces surge la pregunta de cuál de los dos voy a comprar. Sí, no sé entonces cuál es mejor. Así que no vamos a perder tiempo y vamos a ver entonces cuál de estos dos productos es mejor para que tú al momento en que vayas a hacer tu compra no pierdas tu dinero. Recuerda que tu suscripción es mi apoyo para seguir adquiriendo estos productos, para seguir probándolos, estudiándolos y creando este tipo de videos, este tipo de contenido informativo para ti, para que tú también conozcas todos estos productos y hagas una buena compra. Suscribirse es totalmente gratuito, simplemente presiona el botón rojo que se encuentra allá abajo. Así que cuento con tu apoyo. Comencemos. De este lado tendré al Baby Skin de Maybelline y de este otro tendré al Serum Refinador de Poros de Bioderma. Y lo primero que queremos saber es qué es exactamente cada producto, porque resulta, yo estoy segura que ustedes muchas veces han escuchado, en este caso del Baby Skin de Maybelline, siempre escuchan la palabra primer, el primer Baby Skin, el primer Instant Pore Eraser, el primer de Maybelline, y saben entonces que es un primer porque bastante que hemos escuchado entonces esa palabra y sabemos, decimos, este producto es un primer. Pero resulta que en el caso del Sebium de Bioderma no escuchamos por ninguna parte que a este producto se le llame primer. Pero resulta que este sí es un primer, al igual que el de Maybelline. Aquí vamos a tener una balanza y en este punto de qué es cada uno, ambos quedan igual porque ambos en realidad son primers. Y aquí vamos a contextualizar un poco, vamos a recordar en sí lo que es el término primer. ¿Qué significa un primer? Todo aquel producto que nosotros apliquemos en nuestra piel para mejorar textura antes de aplicar nuestra base de maquillaje, se le va a llamar entonces primer. Es decir, si hay un producto que me va a ayudar a mí a que los poros sean menos visibles, que estén menos dilatados, para que al momento en que yo aplique mi base de maquillaje, pues la piel se vea mucho más lisa, mucho más prolija, que no tenga ese aspecto de piel de naranja, pues ese producto se considera entonces un primer. Si yo aplico un producto para que matifique mi piel y no produzca tanta oleosidad en la cara y mi maquillaje entonces dure mucho más tiempo, entonces ese producto es un primer. No precisamente de repente, si tú vas a comprar este producto y dices, deme el primer de Bioderma, te van a decir, no, no es un primer. No dice por ninguna parte que es un primer, pero debemos tener claro ese concepto. ¿Qué es un primer? Todo aquel producto que nosotros apliquemos en nuestra cara para que nos ayude a mejorar cierta condición de la piel para que al momento de que nosotros apliquemos nuestro maquillaje, pues quede mucho más bonito, ¿sí? Eso es en realidad un primer. Así que en este caso la balanza queda igual porque tanto el Baby Skin de Maybelline como el Sebium de Bioderma
son primers. Ambos productos son primers. Y yo sé que aquí surge entonces otra pregunta de parte de ustedes, y es entonces que si estos productos se utilizan únicamente cuando nos vamos a maquillar. Ustedes se preguntan, ¿utilizo cada uno de estos productos con o sin maquillaje? Como les acabo de mencionar el tema del maquillaje, entonces pueden pensar que este producto se utiliza únicamente con maquillaje. Ambos productos, tanto el Baby Skin de Maybelline como el Sebium de Bioderma, se pueden utilizar con o sin maquillaje, o sea, vayamos o no a maquillarnos. Lo que sucede es lo siguiente, chicas, fíjense, para que no nos compliquemos. ¿Qué sucede? Lo que pasa es que con el pasar del tiempo, nosotros cuando nos vamos a maquillar es cuando queremos pues que la piel se vea mucho mejor para que el maquillaje luzca más bonito y dure mucho más tiempo. Y es cuando recurrimos al uso de estos productos. Por eso se ha asociado su uso al tema del maquillaje y decimos entonces que lo utilizamos únicamente con maquillaje. Estos productos perfectamente los podemos utilizar sin maquillaje. Si tú tienes los poros muy dilatados y quieres ir al trabajo, no te quieres maquillar o no tienes tiempo, pero quieres que tus poros estén menos visibles, tú puedes aplicar tanto el Baby Skin de Maybelline o puedes utilizar el Sebium de Bioderma sin maquillarte. Bien, lo que pasa es que, como les digo, nosotros queremos utilizar estos productos más que todo es cuando nos maquillamos. ¿Por qué? Porque el maquillaje, si nosotros tenemos textura, nosotros tenemos poros dilatados, entonces cuando nos maquillemos todo eso se va a ver más, va a resaltar mucho más. Por eso es que es importantísimo que más que enfocarnos en aplicar mucha cantidad de maquillaje, es mejor desde aquí y empezar a tratar la piel, exfoliarla, darle alimentos para que la piel luzca mejor y que al momento entonces de nosotros maquillarnos, pues quizá no tengamos que utilizar tantos productos antes del maquillaje para que este luzca bien. Es mejor tener una piel bonita y saludable que gastar mucho maquillaje en esforzar la piel para que esas texturas desaparezcan. Así que en este caso, tanto el Baby Skin de Maybelline como el Sebium de Bioderma son primers y ambos se pueden utilizar, te vayas a maquillar o no. ¿Cuál es el objetivo del Baby Skin de Maybelline y del Serum Refinador de Poros de Bioderma? Ambos, aquí la balanza también se mantiene igual porque ambos tienen el mismo objetivo, que es tratar los poros abiertos de la cara, los poros dilatados. Ambos productos fueron creados específicamente con ese fin. Es decir, tanto Maybelline como Bioderma dijeron, estos productos van dirigidos especialmente a todas esas personas que están luchando con el tema de los poros abiertos. Levanten la mano, por favor, una mano, dos manos, los pies. Nosotras que padecemos de los poros abiertos de la cara, definitivamente debemos, de verdad digo debemos porque es un must tener en nuestros productos de cuidado facial estos dos productos. Puede ser el Baby Skin de Maybelline o el Sebium Pore Refiner de Bioderma, pero el punto es que ambos han venido a ayudarnos a nosotras en esta lucha por mantener nuestros poros abiertos, pues menos visibles. Claro está, no a cerrarlos, no señor. ¿Por qué? Porque ya lo hemos hablado aquí en el canal bastantes veces, que los poros no se cierran, mis chicas. ¿Por qué no? Porque entonces por dónde va a respirar nuestra piel y por dónde va a absorber todos los alimentos que le aplicamos. Nuestra piel libera toxinas a través de los poros. La piel está conformada por eso, puros poritos, y por allí entonces libera las toxinas, por allí nuestra piel respira y por allí la piel entonces también absorbe todos esos alimentos que le aplicamos. Todo ese serum facial, el serum facial, el tónico facial, las cremas faciales, las mascarillas, todos esos tratamientos que nosotros aplicamos en nuestra cara es a través del poro que la piel entonces lo absorbe para que él vaya hasta las capas más profundas de la piel y empiece a hacer ese trabajo, ¿cierto? Así que no nos aferremos a que queremos que nuestros poros se cierren, no vayamos a caer en el error de utilizar productos que prometan que sí que van a cerrar los poros por completo, porque más bien si llegan a cerrar nuestro poro, lo que van a hacer es crearnos comedones y ya saben que eso es totalmente contraproducente, porque eso más bien entonces lo que va a traer es acné.
Es decir, no cerremos, no tratemos en realidad de cerrar nuestros poros porque no debe ser así. Lo que tenemos que hacer es apoyarnos en este tipo de productos que nos ayudan a mejorar la textura de la piel, a que los poros se vean más lisitos, que visualmente pues los poros se vean, su diámetro se vea reducido, más pequeño, que la piel luzca mucho mejor, no con esa apariencia de piel de naranja. Pues hasta allí estamos bien, pero sin cerrarlos. Y no nos aferremos ni nos frustremos por el hecho de que no, que los poros no se cierran. No los cierren, mis amores, no los cierren. Ahora, tanto Maybelline como Bioderma dicen, nosotros venimos a trabajar tus poros abiertos, como varita mágica, ¡pling! Ojalá, ¿verdad? Ellos vienen a trabajar los poros abiertos de la cara, pero ¿qué herramienta tiene cada uno? ¿Cuál es el argumento que tiene Maybelline y cuál es el argumento que tiene Bioderma para ayudarnos a nosotras entonces en esta lucha por mantener nuestros poros visiblemente más pequeños? Comencemos en el caso de Maybelline. ¿Cómo trabaja este Baby Skin? Su fórmula es a base de silicón, es una fórmula asiliconada. ¿Qué hace cuando nosotros lo aplicamos en el porito? Que ya sabemos que la forma de aplicarlo es primero siempre a toquecitos y luego entonces difuminamos. Este silicón lo que hace es que rellena el poro y por lo tanto entonces deja la piel lisa. Es de esa forma entonces que trabaja el Baby Skin de Maybelline. Como él trabaja con una fórmula asiliconada donde rellena el poro, eso hace que su efecto sea a corto plazo. Es decir, el efecto de unos poros visiblemente más pequeños, una piel más lisa, va a ser a corto plazo, va a ser momentáneo. Solamente en el momento en el que tú estés utilizando este producto en tu cara, pues en ese momento tu piel se va a ver lisa y tus poros van a ser menos visibles. Ya una vez entonces que tú limpies tu cara y tú retires este producto, pues el poro vuelve como estaba antes de utilizarlo, vuelve a ser visible tal cual como lo tenías antes de utilizarlo. El efecto de este producto entonces es a corto plazo porque simplemente trabaja a base de silicón, rellena, luce bonito el maquillaje, una vez que lo retiramos, listo. Esto es en el caso del Baby Skin de Maybelline. Hablemos entonces de cómo es que funciona el Sebium Pore Refiner de Bioderma. ¿En qué se apoya? El argumento de Maybelline, silicón. El argumento del Sebium Pore Refiner de Bioderma, una tecnología patentada que es propia de la marca de Bioderma que se llama Fluidactive. Esta tecnología lo que hace es, y aquí presten atención porque vamos con un poco de teoría, esta tecnología lo que hace es que ayuda a controlar de manera biológica, de manera natural, siempre apostando por lo natural en la piel, a controlar la producción excesiva de oleosidad. ¿Por qué? Fíjense ustedes lo que hace Bioderma. Bioderma no dice, te voy a cerrar los poros. No, Bioderma dice, te voy a ayudar con la raíz del problema. Regresando un poco el tiempo, veamos entonces por qué mayormente es que se dilata el poro. Claro, hay muchos motivos, alimentación, el fumar, la contaminación, lo que aplicamos o a veces hasta lo que no aplicamos, lo que dejamos de hacer por nuestra piel. Pero aquí vamos a hablar específicamente de uno de los motivos principales por los cuales los poros se dilatan y es la producción excesiva de oleosidad, que eso lo sabemos muy bien las personas que tenemos piel mixta grasa. Como nuestra piel produce mucha grasita, entonces el poro se dilata. Entonces, ¿qué hace Bioderma? Bioderma dice, bueno, mírame, ¿sabes qué? Yo lo que voy a hacer es que voy a controlar de manera natural, voy a regular un poco esa producción excesiva de oleosidad que tienes en la piel para que de esa manera no lleguemos a que el poro se dilate. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué sucede? Esa tecnología se llama Fluidactive, es patentada de Bioderma y la trae entonces este producto. Y aparte de eso también contiene ácido agárico. El ácido agárico es un potente astringente. Las personas que tenemos piel mixta grasa, los productos astringentes nos ayudan con el tema precisamente de la producción de oleosidad.
Es un astringente que nos ayuda entonces con la grasita en la cara para no llegar a que nuestro poro se dilate. Aquí sabemos ya, haciendo un pequeño paréntesis, recordando mis muñecas, que el tema de los poros definitivamente es no tratar el poro, sino la prevención. Claro está, si tú que me estás viendo aún no tienes los poros dilatados, mi amor, prevención. Limpie bien su carita como debe ser, agua micelar, desmaquíllate bien, limpia tu cara para que no llegues al punto en que el poro se dilate. Pero si pues tú estás como en mi caso, que ya los poros están dilatados, pues ya el mal está hecho. Entonces lo que hay que hacer es limpiarlo para que por lo menos se mantenga menos visible. Porque el tema de nosotros, el problema de nosotras, las personas que tenemos piel mixta, grasa, con el tema de los poros, es precisamente eso. Tenemos que, más que tratar el poro, es siempre cuidarnos de la grasita. Y no estoy diciendo lavar tu cara varias veces al día para que retires toda la grasita de tu piel y que entonces así decimos, nada, me voy a deshacer de toda esta grasita para que mi poro no se abra. Si le quitamos a la piel la grasita natural que produce, pues la piel va a decir, mi amor, vamos a producir ahora el doble, el triple, porque lo que estoy produciendo no es suficiente. La solución no es retirar la grasita. La solución es darle a la piel lo que ella está pidiendo. ¿Y qué está pidiendo? Hidratación. Ella se hidrata con su grasita natural. Y lo que nosotros tenemos que hacer es darle cremas. Vamos a darle a nuestra piel serum, vamos a darle tónicos, vamos a darle crema para que esa piel esté bien alimentadita, para que esté contenta, para que esté hidratada y para que no me produzca más grasita. Y de esa manera entonces no llegamos al punto donde los poros se dilaten. Me encanta esto. Ay, agarro aire, pero esta teoría me fascina porque me encanta en realidad estudiar los productos bien a detalles para saber entonces qué es lo que nos estamos aplicando en la cara. Vamos a hablar con respecto, ustedes saben que aquí yo tengo pues apuntado todos esos puntos que quiero desarrollarles en este video para que no se me olvide nada. Y hablemos con respecto al precio. Ya hablamos entonces, ya saben en qué se basa cada uno. Vamos a ver ahora el precio porque creo que aquí sí la balanza tiende a moverse bastante más de un lado que del otro. Y resulta que es que el Baby Skin Instant Pore Eraser de Maybelline tiene un costo de $7 en página. Mientras que el suero refinador de poros, el Sebium Pore Refiner de Bioderma, tiene un costo de $20. Y aquí yo no digo nada porque aquí se trata de darles a ustedes la información para que ustedes, según pues su presupuesto, su bolsillo, ustedes sean quienes decidan entonces cuál de los dos van a comprar. Yo cumplo con dejarles con mucho amor toda esta información, que si sigues aquí es porque esta información te gusta, te interesa, así que cuento con tu apoyo, por favor suscríbete aquí al canal, cuento contigo. Ese es el precio entonces de cada uno de estos productos. Hablemos entonces con respecto al tipo de piel. ¿Qué tipo de piel puede utilizar cada uno de estos productos? En este punto la balanza sí se mantiene igual porque ambos productos en líneas generales puede ser utilizado por todo tipo de piel. Una piel normal, seca, mixta, grasa, una piel con rosácea, una piel sensible, aunque pues aplicando un poco de lógica, sabemos que quienes padecemos más de los poros abiertos de la cara, ¿quiénes somos? Levanten la mano. Las personas de piel mixta, grasa, somos quienes padecemos más de poros abiertos. Ojo, esto no significa que una persona de piel seca no tenga los poros abiertos. Sí hay, por supuesto, pero es más común verlo en quienes producimos mucha grasa en nuestra cara. Y aquí digo en líneas generales, ustedes dirán, pero ¿por qué dice en líneas generales? Lo digo así porque en teoría ambos pueden ser utilizados por todo tipo de piel, pero recuerda que tú tienes que ser responsable, no tienes que preguntarme en los comentarios que te medique ni que te indique cómo utilizar. No. Eso es tarea de un médico, de un dermatólogo, de un especialista en piel, que no es mi caso. Yo amo estudiar los productos, me encanta compartir con ustedes esta información, pero yo no puedo medicar. Así que tú, sé responsable, ve al médico que analice tu tipo de piel, qué pasa con tus poros, y si te dice entonces, mira, si tu tipo de piel puede utilizar cualquiera de estos dos productos, ya, pues tú vas, los compras y entonces aquí te digo cómo entonces es que lo vamos a utilizar. Otro punto importante que nosotros hablamos siempre en las reseñas de los productos es el caso de si un producto es comedogénico o no.
Ustedes saben que yo pasé por acné y para mí es importante saber si un producto es comedogénico o no antes de utilizarlo, porque sucede que si un producto es comedogénico, entonces lo que va a hacer es que si va a rellenar tu poro, maravilloso, pero te va a obstruir el poro. Lo va a obstruir y cuando el poro se obstruya y no tenga por dónde respirar, entonces lo que va a hacer es crear brotes, crear comedones. Así que el Baby Skin de Maybelline y el Sebum Pore Refiner de Bioderma, ambos productos son no comedogénicos, no crean comedones, así que esto es muy bueno y se lo digo porque yo sé, chica, yo pasé también por todo esto. Yo sé que nosotras cuando escuchamos de un producto que cierra los poros, que es para los poros, para que ya no se vean abiertos, nosotras nos emocionamos y vamos y sí, agarramos ese producto y de inmediato nos aplicamos para cerrar esos poros. Pero en realidad tengan mucho cuidado con eso porque pueden crear efectos contraproducentes. En el caso de los poros, es un producto que está muy cerca de la piel, así que tenemos que tener mucho cuidado en que sea un producto que no cree comedones, que no obstruya nuestros poros. En el caso de la fragancia, hay personas, siempre se los digo a modo informativo, les dejo aquí el hecho de la información de si un producto tiene fragancia o no, porque sé que hay muchas personas que les molesta mucho llevar aplicado en su cara un producto con fragancia, porque pues eso en realidad empalaga el olfato, así que se los digo, ninguno de estos dos productos contienen fragancia, así que por allí pueden estar tranquilos de utilizar ambos productos porque ninguno de los dos contiene fragancia. Y hablemos con respecto a el equilibrio cutáneo. Algo que nosotros siempre hablamos aquí es aplicar productos en nuestra cara que no desequilibren el pH de nuestra piel. Recuerden que nuestra piel es un manto ácido. En ese manto viven bacterias que son buenas y que son necesarias para el buen funcionamiento de nuestra piel. Es nuestra responsabilidad aplicar productos que no desestabilicen ese hábitat necesario, que no desestabilicen el pH de nuestra piel. Porque si nosotros desestabilizamos el pH de nuestra piel, pues allí es donde vienen los problemas. Esas bacterias que son buenas disminuyen, entran las bacterias que son malas, que se comen nuestro colágeno, que se comen nuestra elastina y no queremos eso. Por ejemplo, yo recuerdo hace muchos años yo probé un tónico, Dios mío santísimo, ese tónico era literalmente puro alcohol. Yo me lo aplicaba, no podía ni siquiera abrir los ojos y tenemos que tener mucho cuidado con eso porque decimos, sí, el alcohol me seca la piel y ya no produzco grasita, pero tanto alcohol en los productos lo que hace es desestabilizar el pH de nuestra piel y definitivamente causa efectos totalmente contraproducentes. Así que en realidad estos dos productos, ni el Baby Skin de Maybelline ni el Sebum Pore Refiner de Bioderma, maltratan ni desestabilizan el pH de nuestra piel, son bastante gentiles en mantener nuestro equilibrio cutáneo, eso es súper importante. Otro punto que también es muy importante es que fíjense que los dos van bastante parejo, esa balanza va bastante pareja, excepto en el precio y en la forma en que trabajan, que sí son bastante diferentes. Con respecto a si un producto es hipoalergénico o no, esto es en el caso de las personas que suelen manifestar alergia en su piel una vez que se aplican un producto. No es mi caso, pero si es tu caso, si tu piel reacciona ante la aplicación de un producto, si manifiesta alergia, entonces no te preocupes porque este producto, ni el Baby Skin de Maybelline ni el de Bioderma, producen alergia, ambos son hipoalergénicos, pero por supuesto está, si tú eres alérgica, lo más recomendable siempre va a ser hacer una pequeña prueba para ir más segura y no entonces lo aplique en toda tu cara. Vaya a ser que pues allí reaccione, eso lo va a decidir es tu piel. Aunque estas marcas dicen que estos productos son hipoalergénicos, recuerda que es tu piel la que va a decir si un producto le cae bien o no. ¿Cuál de estos dos primers es mejor con respecto al uso? Hablemos del Baby Skin de Maybelline. Este primer, este producto para poros, solamente lo vamos a utilizar pues en el momento en que nosotros querramos que nuestros poros estén visiblemente más pequeños y como ya sabemos, este producto solamente se va a usar en ese caso. Nosotros nos vamos a maquillar o sin maquillaje como les dije anteriormente, pero suponiendo que nos vamos a maquillar, que es cuando más hacemos uso de este producto, si nosotros nos vamos a maquillar, pues perfectamente utilizamos este producto. Todos los días
Depende, si todos los días te vas a maquillar y quieres que los poros se vean bonitos, pues todos los días lo utilizas. Si te vas a maquillar únicamente, pues una vez a la semana, en ese momento entonces lo utilizas. Si vas al trabajo todos los días y quieres que tus poritos se vean visiblemente, que estén visiblemente más pequeños, pues lo utilizas todos los días. ¿Lo puedes utilizar tanto en la mañana como en la noche? Perfectamente lo puedes utilizar tanto en la mañana como en la noche sin ningún problema. Como les dije, el único detalle es que el efecto va a ser solamente cuando lo estés utilizando. Cuando te lo quites, pues simplemente ya, se acabó el encanto. Hablemos entonces sobre el caso del serum refinador de poros, el Sebium Pore Refiner de Bioderma. Este producto sí se utiliza todos los días obligatoriamente y se utiliza tanto en la mañana como en la noche. ¿Qué sucede con el efecto de esto? En este caso les digo, aquí la balanza definitivamente así. Porque este tiene un gran peso, porque resulta que este es más como un tratamiento, no es tanto un producto cosmético como tal y ya, sino que es un producto que sirve como tratamiento. Con el uso constante de este producto, dime tú de repente utilizando 2, 3, 4 envasecitos, dependiendo por supuesto el diámetro del poro, pero utilizando varios envasecitos de este producto todos los días y tanto en la mañana como en la noche, el poro visiblemente se hace más pequeño. En realidad el diámetro del poro comienza a reducirse y la textura de la piel mejora bastante. Por lo tanto, el efecto, la duración del efecto de este producto es a largo plazo, lo vemos y se queda allí, el beneficio se queda, mientras que el resultado de este se va cuando nos lavamos la cara, queda, así que la balanza pues en realidad creo que queda así porque el beneficio que aporta el Sebium de Bioderma definitivamente es más a largo plazo que el Baby Skin de Maybelline. Pero ya saben entonces que se pueden utilizar todos los días y ambos se pueden utilizar tanto en la mañana porque no tiene problemas con la radiación solar, los rayos ultravioleta y también entonces en la noche. Con respecto a la forma de aplicarlos, ambos en realidad se aplican de igual manera. Se toma un poquito de producto y ya sabemos entonces, porque lo vimos en la demostración de los videos individuales, no se preocupen que allá abajo en los comentarios yo les voy a dejar un enlace que los va a llevar entonces a la carpeta donde están los videos de todos los primers de maquillaje, que por cierto, suscríbete, cuento con tu apoyo. Fíjate que ahora vamos a hacer este que está por aquí. Vamos a hacerle la reseña ahora al Professional de Benefit para que ese primer también es para poros, así que para que no te lo pierdas. Voy a dejar entonces allá abajo el enlace para que vayas a la carpeta. En esa carpeta están guardados todos los videos reseñas individuales de cada uno de estos productos y en esos videos dejé la demostración de cómo se utilizan estos productos que se aplica de igual manera, solamente tomamos un poquito con nuestros deditos y no vamos a difuminar de una vez, no, vamos a hacer presión, primero presión fuertecito, no nos vamos a lastimar la cara, simplemente vamos a hacer un poquito de presión para que ese producto se absorba, rellene el poro, para que ese producto pueda entonces ser bien absorbido por el poro, lo rellene y ya luego que el poro se haya rellenado, entonces ahora sí comenzamos a hacer este movimiento para difuminar el producto y poder entonces esparcirlo, pero después de haber depositado el producto en el poro. Y esto se los recalco porque en los comentarios bastante me dijeron que vi unos comentarios de que este producto lo habían utilizado, no les había gustado, no les funcionaban, pero que probaron, así como les estoy comentando, que es primero presionar y luego difuminar, y me comentaron entonces que de esa manera sí vieron resultado con ese producto, así que esa es la forma en la cual lo vamos a aplicar. Y otra cosita, así que en ese caso, por ejemplo, de la aplicación, pues la balanza queda igual. Y con respecto a la cantidad de productos, que pues también es importante, ustedes saben que aquí extraemos hasta el más mínimo detalle de los productos, es con respecto a la cantidad, porque el Baby Skin de Maybelline trae solamente 20 ml, mientras que el suero refinador de poros, el Sebium Pore Refiner de Bioderma, trae 30, así que este trae más. Como les digo, toda esta información es necesaria para que tú tomes tu propia decisión. Ya te dejé todos los puntos, uno en comparación con el otro, para que tú puedas elegir cuál de los dos primers es mejor para ti.
Así que mis chicas y chicos, espero que este video les haya dejado toda la información que ustedes entonces necesitan para ya tomar la decisión de cuál de estos dos primers es mejor, cuál van a comprar para que no malgasten entonces su dinero. Tú cuenta conmigo, yo con todo el amor del mundo te dejo toda esta información, preparo todo este contenido, grabo este video informativo para ti. Cuenta conmigo porque yo pruebo todos estos productos. Yo también tengo una piel mixta, una piel a veces más grasa que mixta. Yo también tengo los poros abiertos, yo también pasé por acné, tengo manchas de acné, así que por eso, con todo gusto, pruebo estos productos para ti, te comparto toda esta información. Así que tú cuenta conmigo y yo cuento contigo, cuento con tu apoyo, cuento con que te suscribas aquí al canal y comparte este video, dale compartir y manda ese video a tu Facebook para que tus amigas entonces también disfruten de toda esta información. Apóyame para que este canal crezca, para tener muchas más personas aquí en esta comunidad, para poder seguir comprando todos esos productos, el producto que tú quieres que pruebe, pues para comprar ese producto, para analizarlo bien, detallarle toda la información que se necesita y sentarme entonces aquí a preparar contenido y a grabarte este tipo de video informativo especialmente para ti. Así que cuento con tu apoyo. Yo, por supuesto, como siempre, te deseo una linda piel, lo que todos queremos. Nos vemos en un próximo video y te mando lo que les mando siempre. Un beso como es de costumbre. ¡Mua!